Buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hay una importante cantidad de informaciones de naturaleza política, económica, nacional, internacional, agolpadas en la tarde-noche de este miércoles 26 de julio. Pero destaca por sobre muchas otras una información que fue ofrecida al país en la mañana de hoy en una muy importante rueda de prensa dada en la sede histórica de la Federación Venezolana de Maestros. Comparto con ustedes cómo lo recogió el diario El Nacional en su edición electrónica, la única que subsiste. Reportan casi 3.200 protestas de maestros venezolanos durante el lapso escolar 2022-2023. Entre las exigencias de los docentes se encuentran mejores condiciones de vida y trabajo, salarios dignos y seguridad social. La nota, por cierto, la recoge el diario El Nacional de un despacho de la agencia internacional EFE. Un total de 3.185 protestas de docentes se registraron en Venezuela durante el periodo escolar 2022-2023, en las que se exigieron principalmente salarios dignos, dijo este miércoles la Federación Venezolana de Maestros, que expresó su preocupación por la posible agudización de estos conflictos en el próximo año académico. Los docentes han manifestado por mejores condiciones de vida y de trabajo, salario digno y seguridad social, así como también por la calidad educativa para los niños y adolescentes, dijo la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, citada en nota de prensa. Preocupa que en el año escolar 2023-2024 se agudicen estos conflictos y el patrono gobierno no garantice educación a la población estudiantil, generando abandono de las aulas por parte de los niños y jóvenes estudiantes, migración de los docentes a otros oficios, así como el éxodo de la familia a otros países, expresó. Creo que no hay necesidad de subrayar, de exagerar la gravedad de esta información. Son los maestros de Venezuela, son los docentes de Venezuela, no es cualquier gremio, es la Federación Venezolana de Maestros, un gremio histórico. Y tenemos en línea precisamente a la profesora Carmen Teresa Márquez, la presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Primera vez, por cierto, en toda la historia de este gremio que es presidido por una dama, por una mujer, por una maestra venezolana. Profesora Carmen Teresa, muchísimas gracias porque haya accedido usted a atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Buenas noches. Quisiera que por favor ampliara, profundizara para la audiencia del Gigante Rumbos, que como usted sabe es fundamentalmente una audiencia popular, los contenidos de esta rueda de prensa ofrecida hoy por el gremio. Le escuchamos. Muy buenas noches. Gracias, Chugo. Muchísimas gracias por invitarme siempre a tu programa, muy escuchado en todo el país. Sí, efectivamente, hoy la Federación Venezolana de Maestros, en el cierre del año escolar 2022-2023, dio una rueda de prensa donde dio un balance de la situación y cómo está la educación y cómo están los maestros en este momento en el país. Y decíamos, por cierto, que el balance de las protestas eran de 3.185 protestas de los trabajadores exigiendo salarios dignos, por lo que nos preocupa el año escolar 2023-2024, que se puedan agudizar los conflictos. La responsabilidad del año escolar que debe iniciarse en septiembre es del gobierno, el cual le debe muchas respuestas al magisterio venezolano, como son la firma de la tercera convención colectiva única y unitaria, la recuperación de las primas reducidas y suspendidas, violentando la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo,
las deudas pendientes que tiene con el magisterio venezolano, como la seguridad social, el HCM, el seguro funerario y, por supuesto, la situación en que se encuentran los IPA en Venezuela. Entonces, estamos realmente preocupados. En manos del gobierno está la paz escolar y que tengamos un año realmente efectivo, que el año 2023-2024 podamos comenzar las clases con paz escolar, y para eso el gobierno tiene que ocuparse de invertir en la educación, de tener los maestros un salario digno que les permita tener calidad de vida, de tener unas escuelas en buen estado, de tener el programa alimentario para nuestros maestros y de mejorar la calidad de la educación, porque pasa por tener buenos salarios para mejorar la educación en Venezuela, para tener maestros motivados y empeñados en realidad en formar el futuro del mañana. Así es que exigimos al gobierno patrón, al gobierno del presidente Maduro, respuestas inmediatas. Nosotros el 12 de julio fuimos a la vicepresidencia de la República a entregar un documento donde allí les ponemos a la vicepresidenta de la República, se le explica la situación, cómo está el magisterio venezolano, cuáles son los salarios que tiene un maestro y cuáles son las deudas pendientes que tiene el gobierno nacional con los maestros. Así que, y le solicitamos una entrevista. Así es que hago un llamado por esta emisora, que yo sé que es escuchada y yo creo que es escuchada también por los personeros del gobierno, que le estamos esperando la entrevista que solicitamos ante la vicepresidencia de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Es preocupante cómo está la educación venezolana. Le hago un llamado a los padres a estar al lado de sus maestros, a realmente a unirnos al sector de la clase trabajadora del país, a unirnos realmente y a exigirle al gobierno un aumento general de sueldos y salarios, y en especial en lo que nos conlleva a nosotros como educadores y como dirigentes sindicales, solicitar, como lo hemos hecho en este documento a la vicepresidenta, la continuidad de la discusión de la tercera convención única y unitaria. Estamos conversando con la profesora Carmen Teresa Márquez. La profesora Carmen Teresa Márquez es la presidente de la Federación Venezolana de Maestros, gremio que hoy dio esta información. Más de 3.000 protestas, casi 3.200 protestas protagonizaron los docentes venezolanos a lo largo del año lectivo que acaba de finalizar, y nos dicen que hay una alta perspectiva de que estos conflictos más bien se agudicen en el año escolar 2023-2024. Profesora, mire, quiero hacerle una pregunta compuesta, por así decirlo, ¿no? Tiene que ver con el tema de cuál es la posibilidad de que los docentes que lo fueron, que ejercieron como tales hasta julio de este año, en efecto sigan siendo maestros en septiembre, octubre del 2023. Se lo pregunto no porque dude de la mística o de la vocación del maestro venezolano, sino porque viene un periodo de mes y medio, en algunos casos es hasta 2 meses, donde yo lo sé, por mi trabajo en las comunidades, yo lo sé, lo he visto, he hablado con maestros que durante ese lapso vacacional desempeñan otras actividades. Conozco uno, docente del Liceo Urbanés Achepol, para decirlo con claridad. Él durante este tiempo se plantea ser colector de un autobusete, de un carrito por puesto. Y él me decía: Chubo, ¿cómo hago yo para al final de las vacaciones decirle a mi familia, voy a regresar a trabajar en el liceo
ganando 5 veces menos. O sea, ¿cómo hago para decirle a mi familia, tenemos que pasar hambre todos porque yo tengo esta vocación? Me va a costar mucho regresar al aula. Esa es parte de la pregunta. La otra parte tiene que ver con el tema del éxodo al exterior. Increíblemente, a pesar de todo lo mal que lo están pasando los venezolanos en el extranjero, a pesar de que el tapón del Darién es casi que una sentencia de muerte, a pesar de que los que superan el tapón del Darién tienen que enfrentarse a los ejércitos privados de los carteles de la droga en el norte de México para llegar a la frontera norteamericana y que allí los reboten cruelmente, a pesar de todo eso, no se ha detenido el éxodo venezolano, el destierro de los venezolanos, y yo me temo que buena parte de esos venezolanos que siguen yéndose en este desangramiento son docentes. Le pregunto, ¿cuál es la estimación de ustedes como gremio? ¿Cuántos maestros hasta julio de este año escolar seguirán siendo maestros en septiembre-octubre de 2023? Chugo, corremos ese riesgo. Corremos el riesgo, como ya se está pasando, de que hay docentes que abandonaron las clases, que abandonaron las escuelas, que algunos se fueron del país, muchos, más de 100.000, 200.000 docentes se han ido del país. Y hay muchos que se han quedado en el país y se han puesto a trabajar en otras cosas, que están haciendo otras cosas para poder sobrevivir. Porque es imposible, que si no hay un aumento salarial, que si no se discute la contratación colectiva, que si no se para la inflación en Venezuela, que si no hay un cambio político en Venezuela, el docente pueda vivir con 27,97 dólares al mes, que equivale a 798 bolívares. Eso gana un docente 6. El mayor número de sueldos que es el docente 6, un docente que tiene posgrado, que tiene 21 años de servicio. Y por supuesto corremos el riesgo en llegar en septiembre y no encontrar la mayoría de los maestros del país, o por lo menos no incorporados en las escuelas, sino haciendo otro trabajo en una empresa, haciendo su propia empresa, trabajando en una peluquería, haciendo aseos en hogares, en amas de casa, etcétera. Corremos ese riesgo porque este gobierno, repito, nosotros estamos cansados de buscar el diálogo, de tener reuniones con el ministro del Trabajo. Hace 2 semanas nos reunimos, nos manifestó que la preocupación que tenían ellos ahorita era la educación y que en el primer momento que ellos pudieran dar un aumento salarial lo iban a hacer con los maestros. Eso estamos esperando. Estamos esperando la discusión de la contratación colectiva para que allí podamos discutir el salario, un buen salario para los maestros, que esté acorde a cómo está la canasta básica alimentaria, que está a 511,20 dólares la canasta alimentaria del docente. Esta es solo para los docentes del mes de junio. Estamos conversando con la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Finalmente, profesora, quería preguntarle qué actividades están previstas durante este interregno, durante este periodo vacacional, y qué actividades están, también previstas para el inicio del próximo año lectivo. Nosotros hoy nos reunimos la coalición sindical y acordamos volver a la vicepresidencia de la República el lunes, la próxima semana. No tendremos vacaciones porque vamos a seguir buscando el diálogo, buscando respuestas. Nosotros no queremos que los niños pobres, los niños de las clases populares, los niños de las barriadas, los niños de escasos recursos son los que están perdiendo clases, porque los niños de los que puedan pagar un colegio privado están asistiendo a las escuelas
de lunes a viernes. Sin embargo, los maestros terminaron el año escolar con un horario mosaico. Y eso no lo queremos. Por eso le exigimos al gobierno atender el problema grave que hay en la educación. Si no hay respuesta, viable, que haya un aumento salarial que mejore la calidad de vida, que está en calidad de pobreza el maestro, nosotros nos reservaremos las acciones y el año escolar se ve peligroso. Pero no por culpa de los dirigentes sindicales, no por culpa de los maestros, porque los maestros no van a abandonar las escuelas, van a estar allí con los padres y representantes, porque ese es el centro de formación, el centro de lucha que vamos a tener para exigir las reivindicaciones para que el docente tenga calidad de vida digna y pueda vivir realmente para mantener a su familia. El docente salió de vacaciones, les pagaron todo el bono vacacional. Yo le voy a dar un ejemplo, Chubo. El año pasado, un docente 6 cobró de vacaciones $600. Este año, un docente 6 cobró de vacaciones $80. Imagínate. ¿Ve la diferencia? Y la situación, cómo está el magisterio venezolano y cómo están los trabajadores. Profesora, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos, que nos haya brindado esta profundización de lo que fue la rueda de prensa brindada hoy por la Federación de Maestros, y tenga usted la certeza de que este programa y esta emisora van a estar muy pendientes, muy atentos para visibilizar la justa lucha del magisterio venezolano. Muy buenas noches, profesora Márquez. Aló. Aló. Tenemos, aló. Tenemos un problema con la comunicación, se nos cayó la profesora Márquez, la comunicación con la profesora Márquez, lamentablemente, pero bueno, ya ella dijo exactamente lo que queríamos decir y nosotros reiteramos lo que queríamos reiterar. No es un tema generacional, es un tema de país, pero yo sí tengo que decirles que yo pertenezco a una generación en la cual, mira, la educación privada era un circuito de excelencia muy reducido, 3, 4, 5 colegios, el San Ignacio, 3, 4 más. De resto, todo el que iba a un liceo privado era porque era repitiente. El circuito de la educación privada era para atender a los repitientes. Lo prestigioso era graduarse en alguno de los excelentes, de los muchos y excelentes liceos públicos. Así era. Y esa realidad, desgraciadamente, bueno, ya no es, porque han destruido la educación pública venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos frecuentes de información internacional. Ingresa en tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y me complace decirles que seguimos teniendo para ustedes y con ustedes la información del día a día. Hoy se produjo también una intensa movilización de los trabajadores jubilados y pensionados. El titular que nos dan los colegas del portal Contrapunto dice lo siguiente: a 3 cuadras de Miraflores, jubilados y pensionados exigieron cesta ticket y los gremios denunciaron las jubilaciones forzadas. Bueno, en eso estamos en este país, esta cosa que algunos llaman revolución. Las jubilaciones ahora no son el premio
que la estructura laboral le da a los venezolanos que han estado toda una vida construyendo familia y construyendo país. Ahora las jubilaciones son un castigo. ¿Por qué? Bueno, porque un jubilado gana apenas una fracción del mísero salario mínimo. O sea, ya sobrevivir con el salario mínimo es una hazaña. El jubilado percibe menos que eso. Nosotros no tenemos tiempo para seguir esperando. Le estamos pidiendo al gobierno que nos dé respuesta inmediata, subrayó Luis Cano, directivo de los jubilados y pensionados. Y tenemos en línea precisamente a Luis Cano. Luis, hermano, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia del Gigante las incidencias de esta actividad del día de hoy. ¿Qué fue lo que ustedes exigieron y cuál ha sido la respuesta del patrono más feroz que conoce este país, que es el patrono gobierno, el patrono Estado? Te escuchamos. Bueno, Chugo, primero que nada, darte las gracias, hermano, por siempre estar pendiente de nuestra situación. La situación de más de 5 millones de venezolanos, como los pensionados y jubilados, y visibilizando nuestra situación, durante cada día el gobierno se empeña más en invisibilizarla, ¿no? En el día de hoy estuvimos en nuestra emblemática Plaza de la Moneda, en una actividad que ya habíamos convocado la semana pasada cuando hicimos otra jornada de protesta en Parque Carabobo. Algo que rescatar de la protesta de la semana pasada, que fue el Parque Carabobo frente a la Fiscalía, es que nos tuvieron ahí 2 horas y nadie nos atendió, pues. Lo vimos en la obligación de trancar la calle por un buen rato y sin embargo nadie nos atendió ni me dio respuesta a tantos documentos que ya hemos entregado. Y ahí anunciamos la actividad que teníamos hoy, que era en la Plaza de la Moneda, donde nos empezamos a concentrar a partir de las 9 de la mañana. Y ahí hicimos los denuncias. Una de las cosas que nos llama la atención fue una de las denuncias que teníamos hoy, es que hemos visto con gran preocupación cómo están jubilando a las personas en el sector salud, educación, en toda del Ejecutivo Nacional. Y hay algo que quería rescatar, por lo menos en el caso de educación y en el caso de la salud. Para nadie es un secreto que de acuerdo a la diáspora y a los bajos salarios, mucho hace falta por personal, tanto de salud como educadores. Entonces me llama la atención como de una manera continua y sistemática el señor Euclides Rojas, que viene siendo de paso jubilado de la Fiscalía. Exacto. Está jubilado, pero ahorita ejerce el cargo de director de recursos humanos del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales y también el director de recursos humanos del Ministerio Popular para la Salud. Imagínate. Ha venido de una manera jubilando a personas como el caso de Miguel, un muchacho que tiene 50 años, y un día para otro él lo manda a jubilar, que fue una de las denuncias que hicimos hoy. Nos recibió un diputado de apellido Oliver, ¿no? El cual fue muy receptivo. Nosotros eso también lo queremos rescatar. Nosotros creo que hacemos una actividad, incluyendo la semana pasada que no quisieron recibir la Fiscalía. La gran mayoría de las veces nos reciben, incluso nos dan la razón, dice que tenemos razón y que nuestra lucha es justa, pero bueno, desgraciadamente, hermano, no hay respuesta, no hay política en lo que se refiere para las personas de la tercera edad, en lo que se refiere políticas sociales, ¿no? En lo que se refiere a la salud, en la compra de medicina, o sea, la recreación, esas pensiones de hambre, hermano, que ya van por $4. Entonces, como nosotros siempre lo hemos dicho, bueno, hermano, buenas intenciones, hermano, nos premia, y tú acabas de decir algo que nosotros siempre lo repetimos, nosotros no tenemos tiempo para esperar. Aquí el más muchacho tiene 60 años. Entonces, bueno, es bien difícil, ¿no? En estos momentos, envejecer así, pero sin embargo, nosotros siempre dejamos hoy el mensaje bien clarito, que nosotros, hermanos, no vamos a abandonar la calle, nosotros vamos a continuar en la calle mientras Dios nos dé fuerza, mientras Dios nos dé salud, hermanos, nosotros vamos a seguir en la calle reclamando lo que nos corresponde por derecho. Pero quiero hacer hincapié en lo del señor Luis Rojas, porque él jubila a un trabajador que lo único que ha hecho, como el caso de Miguel, que es trabajador del Hospital Clínico Universitario, que lo único que ha hecho es reclamar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en la parte de la jubilación de la Fiscalía ostenta los trabajos. El director de Recursos Humanos del Seguro Social y también director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Entonces, para que tú veas ese doble discurso donde ellos hablan de que es un gobierno legalista, pero por otra parte tú ves cómo es todo lo contrario, cómo violan la ley todos los días, violan todos los derechos. En el caso nuestro, bueno, nosotros hemos introducido cualquier tipo de comunicación y nunca hemos tenido una respuesta a los planteamientos que hemos venido haciendo.
Nosotros hace 10 años comenzamos esta lucha, hermano. Tú agarras un documento de hace 10 años, lo llevas ahorita, y lo que puedes considerar en el documento es que si éramos en ese momento 2,5 millones de los pensionados que estábamos condenados a una pensión de hambre, ahorita somos más de 5 millones. O sea, que ha habido una progresividad, pero hacia abajo, hacia el deterioro de los viejos venezolanos, que lo único, nuestro único delito es haber nacido en Venezuela, es haber trabajado toda la vida en una empresa privada, en una empresa pública, para que hoy el gobierno nos esté condenando a vivir en un estado de indigencia, que es nuestra lucha que hemos tenido desde hace unos cuantos años y que vamos a seguir haciendo. Hoy en el caso de la Plaza de la Moneda también nos acompañaron los amigos educadores. Ahí también hay una exigencia que ellos están haciendo a través de su presidente Edgar Machado. Hay un gran sector de educadores que reciben, o sea, los jubilados que reciben el bono de subsistencia, que viene siendo como se practica para los jubilados. Sin embargo, los jubilados educadores que trabajan en las escuelas nacionales no reciben ese beneficio, independientemente que está contemplado en una convención colectiva, que está contemplado en la ley y que es un decreto presidencial. No lo están cobrando. Así como también hay muchos pensionados que tampoco están cobrando el famoso bono de guerra, porque es a través de la página Patria, la cual es muy complicada, de que estar actualizándola. Entonces, bueno, es como una manera de seguir golpeando a la clase más débil en este caso, que son los jubilados y los pensionados, hermano. Estamos conversando con Luis Cano, dirigente histórico, por así decirlo, del sector de los jubilados y pensionados, dirigente del Frente Amplio de Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela. Luis, perdóname que me salga durante un instante apenas de este tema desde su perspectiva, digamos, económica, ¿no? O desde la perspectiva social, porque es que ahí no hay mucho que discutir. O sea, si ustedes tienen toda una vida trabajando y cotizando, ustedes no están pidiendo que les regalen nada. Ustedes están exigiendo que se les retribuya lo que ustedes han trabajado, lo que ustedes han construido, por un lado. Y por otro lado, a nivel social, cuando uno ve una manifestación de los jubilados y pensionados, por ejemplo, de PDVSA, y ve cómo son reprimidos por unos soldados disfrazados de Robocop, con escudos de antimotines, a estas personas, chicos, que tienen andaderas, literal, estoy hablando literal, muletas, bastones, contra los equipos antimotines, bueno, ahí no hay mucho que discutir. Pero quería hacerte la siguiente pregunta. Este ensañamiento del gobierno contra los jubilados y pensionados no tendrá que ver con el tema de la memoria histórica, porque ustedes, por su edad, son personas que vivieron en democracia. Nuestros muchachos que tienen, mira, hasta 35, 37, 39 años, quizás no tienen memoria de lo que es vivir en un país con separación de poderes, donde si un presidente lo hacía mal, tú podías votar por el otro partido y castigarlo, X. Pero los jubilados y pensionados sí. ¿Será esa la razón por la cual hay este ensañamiento contra nuestros jubilados y pensionados? Claro, mira, Chugo, yo creo que la cuestión va por ahí, porque nosotros siempre que nos estamos reuniendo, siempre decimos que nosotros estamos en la obligación de mantener eso que tú acabas de decir, la memoria histórica de este país. Y más ahorita, cuando tenemos no solamente una crisis económica, sino que meteremos una crisis más profunda, que yo tengo mucho miedo, que es esa crisis de valores, hermano. Así es. Donde todo es permitido y cada quien tiene su verdad y cada quien hace lo que le da la gana, y no hay ningún tipo de norma, ningún tipo de regla. Eso sí es lo que pienso, que en todo país, empezando por la casa de uno, tiene que tener normas y tiene que tener reglas. Eso es la base primordial de toda la familia, hermano, y de toda sociedad. Y eso ahorita, hermano, está en peligro. Y nosotros, los viejos venezolanos, y no solamente los viejos venezolanos, los viejos estamos en obligación, hermano, de seguir continuando que sus valores se tengan respetados. Y te pongo a la familia porque es el núcleo principal. En la familia cada quien tiene su rol. El papá tiene su rol, la mamá tiene su rol, y los hijos y los nietos tienen su rol. Entonces, en este momento donde estamos siendo acosados a nivel de todos los niveles, hermano, en esta crisis tan profunda de valor, nosotros estamos en obligación de mantener esa memoria histórica. Y me voy rapidito, o sea, un ejemplo. Te voy a poner el Seguro Social. Aquí en el Seguro Social hace 20, 30 años, hermano, usted iba a cualquier organismo de Seguro Social, llámese un hospital o un centro médico, y ahí te veía un médico. Y ese médico
te recetaba y te daba unos medicamentos que tú ibas a la farmacia del Seguro Social y te lo daban gratis. Y podías asistir a cualquier consulta también gratis. Y me acuerdo que también había algo que llamaban la medicina domiciliaria, donde iba un médico en un gym a tu casa, hermano, y te veía, y eso pasó aquí en Venezuela. Y es lo que nosotros queremos rescatar. Es lo que nosotros en estos momentos, para los viejos venezolanos, es obligatorio. Que se rescate el sistema público de salud, porque los viejos se están muriendo de hambre, hermano. El gobierno nos sigue condenando de una manera continua y sistemática a morirnos, y no somos atendidos en ningún hospital, tampoco tenemos la medicina, y eso sigue provocando la muerte anticipada de los viejos venezolanos, que nosotros vamos a seguir denunciando. Y como dice nuestra amiga la señora Nieves, que es nuestra principal acompañante, que tiene 95 años, ya que siempre nos dice aquí que echarle pichón, porque nosotros vamos a morir de pie como los árboles. Y así estamos nosotros, vamos a morir de pie reclamando a este gobierno lo que nos corresponde por derecho. Luis, queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos, siendo para ustedes el tiempo un insumo tan vital. Un gran abrazo, hermano, y tenga la certeza de que esta emisora y esta humilde ventana seguirá visibilizando la justa lucha de nuestros jubilados y pensionados. Un gran abrazo, Luis Cano. Saludos. Y seguimos en la calle, ¿no? Seguimos en la calle. Luis Cano, dirigente del Frente Amplio de Defensa de los Jubilados y Pensionados de Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Radio Rumbos cada día crece más y se fortalece. Es la voz de nuestro mejor amigo, el pueblo. Con nuestra señal 670 AM llegamos a donde te encuentres. Y con la tecnología que a diario se actualiza, tenemos alcance global. Descárgala a través de la app de Play Store. www.radiorumbos670.com. Y en la web www.radiorumbos670.com. 73 años con nuestro mejor amigo, el pueblo gigante. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión. Aló, Andrés, te estamos llamando al fijo, que no está disponible por esa vía. Disfruta de nuestra hermosa piscina. Aló, abierta las 24 horas. te llamamos por el fijo entonces. Vale, te llamamos otra vez, vale. A solo 2 horas y media de Que viaje. espera la llamada. Buenas noches, señor Andrés Caleca. Ok, lo pongo en línea. 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @Posada Mansión. Dini, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 630819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetacilina, olmesartán, lortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Rivera. ¿Ventriloquía o ventriloquía? Ventriloquía. Ventriloquía, ¿verdad? Es 670 AM. Son las 8:34. Publicidad.
y volvemos. Ingresa desde tu móvil online a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Botánica. En redes sociales informamos a cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el primer segmento de nuestro programa conversamos con la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Nos hablaba de las 3.200 protestas que protagonizaron los docentes venezolanos a lo largo del año lectivo 2022-2023. Luego hablamos con el dirigente de los jubilados y pensionados, Luis Cano, quien nos refería cómo, bueno, la situación que están viviendo ellos... Bueno, ni siquiera se puede referir de esa manera. No es que ellos están viviendo una situación. Literalmente ellos están muriendo una situación. Porque por su edad, por las enfermedades crónicas que están enfrentando y por estar en esta situación económica, víctimas de la agresión masiva por parte del patrono más despiadado que hay, que es el patrono Estado, el patrono gobierno. Este gobierno y este Estado, bueno, es un cuadro ciertamente complicado, repito, no hay que ponerle tintes más dramáticos a lo que de suyo los tiene. Y esto no tiene otra salida que no sea por la vía de la política, porque estamos hablando de políticas públicas fundamentales y estamos hablando del funcionamiento de la República como organismo vivo, no simplemente como conjunto de instancias a ser recitadas en un libro de moral y cívica. Por eso vamos a hablar de inmediato con alguien que está comprometido y trabajando y luchando por encontrar, más que encontrar, por construir soluciones políticas a este drama que estamos viviendo los venezolanos. Me refiero a Andrés Caleca. Ojo, yo tengo un gran respeto por todos los precandidatos presidenciales de la oposición venezolana, por todos. Y siempre hemos hecho un llamado para que el debate entre ellos sea un debate en positivo, un debate constructivo, un debate que sume y no que destruya. Pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, que el perfil de Andrés Caleca es muy diferente. Andrés Caleca llega a ser precandidato porque su prédica era: no voten por mí, sino voten, alentando el ejercicio del derecho ciudadano al voto. Luego, cuando se transforma en candidato, es un candidato no del partido A o del partido B o del partido C, es un candidato de la Venezuela independiente que quiere cambio pacífico, que quiere cambio por la vía electoral, constitucional, democrática. Por eso lo llamamos hoy para que por favor nos amplíe los términos de una declaración muy interesante que dio a los colegas del portal contrapunto.com recientemente. Esto fue publicado el día de ayer. El titular es el siguiente: Andrés Caleca, : si no hay primaria, habrá que buscar otro método, porque lo importante es ir a elecciones en unidad. Nos parece muy importante este tema porque al parecer lo único que se está debatiendo de verdad en el ámbito opositor es si seguimos el ejemplo que Barinas dio o si hay alguna otra postura que defendiendo tal o cual derecho de tal o cual candidato que resulte ganador pudiera incluso comprometer el ir a dar la lucha en el terreno electoral. Por eso nos importa tanto que Andrés Caleca nos amplíe los términos de esta exposición. Andrés, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Te escuchamos. Está planteada la pregunta. Sí, buenas noches, Chubo. Buenas noches a toda tu audiencia gigantesca y siempre tan amable de ofrecerme tu espacio para comunicarme con el país. Mira, la declaración que di a Contrapunto y que la he ratificado no solo en otros portales y en otras entrevistas que me han hecho, sino también en mi contacto directo con la gente en el transcurso de esta campaña que estamos llevando adelante, tiene que ver precisamente con la presentación que tú hiciste de mi persona y de mi candidatura.
Es decir, tiene que ver con el voto, con la defensa del voto, con la ruta electoral como la ruta estratégica que debe recorrer la oposición de cara a las elecciones del 2024 y a las elecciones que vienen posteriormente en el 2025. Sí, nosotros estamos en presencia de un panorama político en el cual el 85% de los venezolanos, según la última encuesta grande que se ha publicado en el país, que la hizo la encuestadora Adelpo para la Universidad Católica Andrés Bello, apenas en el mes de junio, ¿no? Hace un mes apenas se tomaron la muestra. El 85% del país rechaza la gestión de Maduro. Y él, por supuesto, tiene toda la lógica. Los dos primeros segmentos de tu programa de hoy demuestran claramente porque el país necesita, requiere y quiere un cambio de gobierno. Pero ese mismo porcentaje casi de venezolanos considera que ese cambio de gobierno, esa modificación de la estructura de poder en Venezuela debe realizarse en forma pacífica, democrática y electoral. Es decir, Venezuela rechaza la violencia en la que hemos vivido inmersos con sus altos y sus bajos desde el año 92, en el cual un grupo de militares golpistas dieron un golpe de Estado contra la democracia venezolana. Son los que hoy gobiernan a Venezuela. En 2 golpes de Estado en el año 92. Desde entonces, la violencia ha estado presente de distintas formas. Violencia física que ha provocado detenciones, ha provocado torturas demostradas ante la comunidad internacional, incluso las Naciones Unidas. Ahorita están en un proceso de investigación de todas esas violaciones de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional, pero también la violencia que significa el desconocimiento de todos los derechos, los avances sociales, las contrataciones colectivas, la violencia de hecho que significa el hambre de cientos de miles de venezolanos, particularmente los sectores más desprotegidos y más débiles de la población, como son los niños y los ancianos. Bueno, frente a esa violencia, ya el pueblo venezolano quiere resolver sus problemas en paz, democráticamente. Además, es donde el gobierno nacional, el gobierno de Maduro es más débil. El gobierno de Maduro tiene el control de las fuerzas policiales y militares del país, de las armas de la república, tiene el control del erario de la nación y lo usa a su antojo para comprar voluntades para el clientelismo político, lo que sea. Lo que no tienen son votos, tú. O sea, en las últimas elecciones apenas 3,5 millones de votos, que es, por cierto, el 16% del padrón electoral, lo cual se corresponde con el resultado de esa encuesta que señalé. Apenas el 15% de apoyo tienen en el país. Bueno, nosotros no podemos perder el foco una vez más, porque lo hemos perdido a lo largo de estos 23 años de oposición. Hemos hecho de todo, pero sobre todo hemos dado bandazos de una lucha pacífica electoral constitucional a la abstención, al intento de golpe de Estado, al llamado a insurrecciones populares. Luego volvemos a llamar a votar. Esa ha sido nuestra prédica. Ahora, convertido en candidato, sigue siendo la misma prédica. Enfoquémonos en las elecciones del año 2024, las podemos ganar y las debemos ganar. Hemos escogido un sector de la oposición venezolana, escogió que las elecciones, una elección primaria, es decir, la consulta al electorado sobre quién quería que fuese un candidato unitario, era la vía para lograr presentar una oferta unitaria capaz de derrotar a Maduro en el 2024. Otro sector de la oposición ha ido por otro camino. Ayer lanzaron una candidatura, una nueva alianza que surgió. No se metieron en las primarias, no sé cuál es la razón por hacerlo, pero bueno, lo escogieron, no sé cómo, ¿no? Se pusieron de acuerdo los dirigentes de esos partidos, escogieron candidatos. Aquí hay otro proceso, aquí hay un proceso de primaria. Ahora, el proceso de primaria, de elección de un candidato unitario, es un método, no es un fin en sí mismo. Es decir, la primaria tiene un solo objetivo: escoger un candidato unitario de la oposición venezolana, de ese sector de la oposición venezolana, consultándole al electorado que esté dispuesto a participar en esa elección. Bueno, si ese método fracasa, porque el gobierno lo hace fracasar y el gobierno está tratando de hacerlo fracasar, recuerda lo que ocurrió cuando la Comisión de Primaria estuvo a punto de llegar a un acuerdo ya con el Consejo Nacional Electoral para que éste organizara las elecciones primarias, supervisara su realización, prestara los centros electorales, abriera las mesas electorales,
prestara para que la Comisión de Primaria y la Comisión Venezolana usara el sistema automatizado de votación, cuando estábamos a punto de llegar a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, el gobierno hizo implosionar el Consejo Nacional Electoral, hizo renunciar a los rectores oficialistas del Consejo Nacional Electoral, y no he explicado todavía por qué, pero es obvio que era para dificultar la primaria. Bueno, no pisamos ese peine y dijimos, perfecto, entonces la haremos sin el CNE. Hacerla sin el CNE tiene una dificultad muchísimo mayor, tanto organizativa como económica. Es evidente, o sea, hay que abrir mesas electorales y centros electorales donde se pueda, no en los centros electorales tradicionales donde los venezolanos votan, etcétera, etcétera. Veremos cuántas mesas se pueden abrir, ahí hay un peligro, porque es imprescindible, pues es deseable que las primarias puedan votar el mayor número de personas y no limitarlas solamente a un corredor electoral reducido a sectores sociales muy específicos. Debemos tratar de llevarla a todo el país. Pero es que además de esas dificultades, digamos, endógenas de la primaria, existe la dificultad y la amenaza del gobierno sobre ellas. Mira, en este momento está en marcha una operación de carácter judicial, un personaje de estos folclóricos de Venezuela introdujo un recurso de amparo para declarar ilegales esas primarias. El Tribunal Supremo de Justicia designó una magistrada como ponente para responder ese amparo y estamos esperando que es lo que va a decir el gobierno. Imagínate que el gobierno diga, señores, esas primarias son ilegales y no las pueden hacer. Bueno, eso no nos puede llevar a abandonar la ruta electoral. Repito, la primaria era un método para escoger un candidato unitario. Bien, hay que buscar otros métodos, porque hay otros métodos, muchos otros métodos para escoger un candidato unitario. Lo que no podemos en ningún momento es abandonar la ruta electoral. Ese es el sentido de nuestra declaración, de nuestra alerta, de nuestra lucha, de nuestro predicamento en todo el país. No perdamos el foco, no pisemos peines. Estamos conversando de la lucha electoral, porque hay posibilidades reales de derrotar a Maduro y de cambiar la situación terrible que vive Venezuela y salvar al país. Ese es el problema de fondo. Así es, estamos conversando con Andrés Caleca, precandidato presidencial de los que participan en las elecciones primarias convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática. Andrés, me quedan 3 minutos para seguir conversando contigo. Quisiera en esos 3 minutos planteártelo de la forma más básica posible en la pregunta y que nos respondieras de la forma magistral y profunda con que sueles hacerlo, pero bien acotado en el tiempo. Imaginemos un escenario. Andrés Caleca es ganador de la elección primaria y una vez que gana la primaria o poco antes de ello o poco después de ello, el gobierno te inhabilita. Se produce una jornada masiva de protesta contra ese oprobio, contra ese atropello, contra esa lesión a los derechos democráticos, no solamente de Andrés Caleca, sino de la nación venezolana. Pero al final, ¿no?, hay que tomar una decisión. Si Andrés Caleca da un paso al costado, como hizo Superlano en Barinas, para poner un ejemplo, y se articula una forma de que el país que quiere cambio tenga un candidato o una candidata que enfrente electoralmente a Maduro, porque es el único espacio donde se le puede derrotar en la contienda electoral, Andrés Caleca entonces convoca pues a la salida parte 3 y nos vamos otra vez para las autopistas y nos enfrentamos entonces con escudos de cartón o de hojalata a las fuerzas de seguridad, más o menos la película que ya conocemos. ¿Qué sería lo que haría Andrés Caleca ante una situación como esa? Jamás abandonar la ruta electoral, jamás abandonar la estrategia electoral que ha decidido la oposición y donde, como tú bien lo señalaste, y el país lo sabe, podemos derrotar a Maduro. Y Maduro lo sabe. Por eso va a provocar este tipo de situaciones. Si Andrés Caleca o cualquiera de los candidatos de la primaria, bien porque estaba inhabilitado antes o bien porque estaba inhabilitado posteriormente, no logramos que esa inhabilitación se quede sin efecto, y no lo logramos no porque no luchemos, tendremos que luchar. Tú lo hablaste claramente, después de un proceso de lucha, de protesta, de negociación, porque también la política es todo, ¿no? Así es. Protesta y es negociaciones también. Y por cierto, no es lo mismo, por ejemplo, luchar por la inhabilitación de un candidato en este momento que luchar por la desinhabilitación
de un candidato que haya ganado unas elecciones primarias. Porque tú que con 2 millones de votos, con 3 millones de votos, la situación política y la fuerza política de ese candidato y de esa opción es mucho más grande que la que tiene hoy a los efectos de una negociación. Allí jugará la comunidad internacional, la comunidad europea, los observadores internacionales, las Naciones Unidas, todo el mundo jugará allí en defensa del derecho legítimo que tienen ese candidato y esa fuerza política de participar en unas elecciones en condiciones normales, porque además no hay que perder de vista, estas inhabilitaciones son inconstitucionales, porque si el candidato es inhabilitado por una sentencia firme de un tribunal de la República que incluya la inhabilitación, bueno, también eso es otra cosa. Eso es lo que prevé la Constitución. Pero es que estamos hablando de unas inhabilitaciones de la Contraloría General de la República que no está facultada para eso. Esto es una violación de las leyes y la Constitución, eso no se puede aceptar. Ahora, llegado al punto donde no pudiste lograr que el gobierno quebrarle, digamos, la mano al gobierno y que el gobierno levante la inhabilitación de ese candidato, bueno, se buscará otro, pues. Porque el foco es derrotar a Maduro, no es que gane este o X. ¿Entiendes? Es una coalición, es una unidad de la oposición que ojalá sea lo más completa posible. La figura que la encabece, bueno, la que elija el país, pero la que sea posible, sobre todo para derrotar a Maduro. Yo estoy muy claro en eso. Andrés, te agradecemos enormemente la transparencia y la claridad de este planteamiento que ciertamente nos fortalece en nuestra confianza y en nuestra decisión de lucha. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Chudo. Gracias a todos. Andrés Caleca, precandidato de las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática, diciendo con absoluta claridad: si yo gano la primaria y el gobierno se tira en el medio y me inhabilita, yo voy a pelear todo lo que tengan que pelear, pero al final, si hay que dar un paso al costado para que el equipo gane, eso es lo importante. Lo importante no es quién haga los goles, lo importante es que el equipo gane. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián. Ángela González, Voz de América. José Paralete, Voz de América. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos utilizar estos minutos finales del programa para hacerles una invitación que tiene que ver con la lucha por vivir una sociedad que merezca llamarse tal, una sociedad sin discriminación, una sociedad sin odio, una sociedad donde el diferente no sea estigmatizado, una sociedad donde tú puedas entender, chico, que el tener diferencias no nos hace más débiles, sino que por el contrario nos hace más fuertes, nos hace más ricos como conjunto, ¿me entiendes? En las sociedades totalitarias, nos uniforman a todos, todo el mundo tiene que creer lo mismo, incluso en algunas sociedades como la sociedad de la Alemania nazi o en la sociedad de la China comunista había que vestirse igual. Hasta ese extremo se llegó. Y esas sociedades al final terminan implosionando, porque se debilitan. La uniformidad las debilita. Las sociedades fecundas, ricas, poderosas, son aquellas que asumen la diversidad de quienes la integran. Y este evento al cual los voy a invitar nos habla de eso, de diversidad y de respeto por la diversidad. Atención a todos los amantes del arte y de la diversidad. Les traemos una emocionante noticia. Se acerca la esperada exposición de arte Miradas Diversas y un Solo Mundo, donde se exhibirán 54 obras de talentosos artistas con discapacidad. La exposición estará abierta al público desde el 27 de julio hasta el 30 de julio en el Centro Cultural Chacao, ubicado en la avenida Tamanaco, El Rosal, detrás del Centro Lido.
Así que no pueden perdérsela. Podrán disfrutar de increíbles técnicas artísticas, tales como el puntillismo abstracto y el estampado en lienzo, entre otras. Además, contaremos con la participación especial del talentoso violinista venezolano, el señor Alejandro Ramírez, quien deleitará a los asistentes. Así que marquen sus calendarios. Del 27 de julio al 30 de este mes los esperamos con los brazos abiertos para compartir juntos el maravilloso mundo del arte y la inclusión. Esto está organizado por el Colegio Proescala. El Colegio Proescala es una institución educativa que permite que niños, adolescentes, jóvenes, con distintas condiciones estudien, y no solamente estudien, sino que se conviertan en bachilleres, y que más que bachilleres sean personas cada vez más autónomas, más capaces de interactuar en un mundo que, por cierto, cuando tú sales al mundo te encuentras con que todos somos especiales, todos tenemos alguna condición, todos tenemos alguna especificidad, ¿no? Como decía en mi pueblo, como decía en mi barrio, todo el mundo tiene alguna teja corrida, todo el mundo tiene alguna condición particular. Pero el tema es que nos respetemos, el tema es que seamos solidarios, y eso se aprende. Estos niños tienen la ventaja inmensa de estarlo aprendiendo en una institución educativa desde su más tierna edad. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que aprenderlo. Y estamos viviendo una época muy complicada. Estamos viviendo una época en la que las redes sociales, por ejemplo, que hoy son un fenómeno cultural, además de tecnológico, global, están manejadas por algoritmos. Y los algoritmos nos llevan a que leamos y seamos leídos por aquellas personas que opinan parecido a nosotros y que tienen gustos similares a nosotros y que siguen los deportes que nosotros seguimos o que comen en los lugares donde nosotros comemos. Es decir, nos van encerrando a cada uno de nosotros en su respectiva burbuja, en su respectiva cúpula. Entonces nosotros terminamos creyendo que la gente piensa siempre como nosotros. Pero resulta que nosotros no interactuamos con la gente, interactuamos con esos que el algoritmo nos manda en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Me entiendes? Entonces empieza a ocurrir eso a nivel de las redes sociales, pero en el mundo de lo económico y en el mundo de lo político ocurre lo mismo también. Nos vamos polarizando. ¿Por qué tú crees que esta desgracia que nos pasó a los venezolanos, este cuento que llegó un tipo así, no, que yo soy el vengador, entonces los pobres están conmigo y los ricos están de aquel lado, y el que está conmigo es pueblo y el que no está conmigo no es pueblo? Ah, ¿tú creías que eso era nada más que el subdesarrollo? ¿Tú creías que eso era porque, bueno, estamos aquí en el trópico? No vale, miren lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Miren lo que está pasando en Europa. Miren la desgracia que acaba de ocurrir en España. En Italia, un tipo llamado Berlusconi lo hizo mucho antes que Trump. En Italia. Esto no es un tema del subdesarrollo. Recuerden, un país tan desarrollado culturalmente, artísticamente como Alemania, parió a Hitler. ¿Qué te puedo decir? Entonces, claro que tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el respeto a la diferencia, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el ser gente. Por eso, repito, les invito a esta exposición Miradas Diversas y un Solo Mundo. Vivimos en el mismo mundo todos, pero todos tenemos derecho a tener nuestras propias miradas. Y estos 54 artistas especiales, realmente especiales, nos van a permitir el privilegio de tener acceso a sus miradas. Esto va a ocurrir, repito, desde el 27 de julio hasta el 30 de este mes en el Centro Cultural Chacao, ubicado en la avenida Tamanaco El Rosal, detrás del Centro Lido.
ahí nos vemos. Cuando son las 8:59 minutos de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo Joffer Moreno. En las redes sociales de la emisora estuvo el licenciado Marcos Rivera. Ángel Villalobos nos estuvo apoyando también en la producción. Y habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chua Torrealba.